Por supuesto que yo creo que tiene posibilidades de llevarse el Goya. No he visto todos los demás nominados, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho con Café para Llevar. Siempre uno cuando acepta un corto, sobre todo en este caso que yo no conocía a Patricia, su directora, es un riesgo y una apuesta. El corto es muy sencillo y ahí está la dificultad porque es una conversación en un café. No tiene efectos, no tiene grandes sorpresas y se apoyaba mucho en el trabajo de Alexandra y mío y sobre todo para mí es una lección de dirección. Yo creo que Patricia Font demuestra que tiene un muy buen pulso y muy buen tempo y le auguro un futuro como directora de cine prometedor. La Piedra Oscura, yo estoy enamorado de este proyecto. Interpreto a Rafael Rodríguez Rapún, que es un personaje histórico que existió, que fue secretario de La Barraca, del grupo de teatro que tenía García Lorca, y fue el destinatario de los sonetos del amor oscuro, que estuvieron censurados por su contenido homosexual durante mucho tiempo, hasta el 90 y pico. Y en La Piedra Oscura contamos sobre todo el encuentro de dos personas en una celda de un hospital militar, aparentemente contrarios, y enseguida empiezan a desmoronarse las banderas, los bandos, y somos testigos del encuentro de dos personas, que son personas más allá de los bandos y de las ideologías. Y en esa conversación de esa noche, de esa madrugada, aparecen muchos temas, entre otros la relación que Rafael tuvo con Federico García Lorca. Entonces, de alguna manera el universo de Lorca está omnipresente en la función y es una obra, es una joya para mí, porque es una pieza de una hora, dos actores, la Sala Princesa, que es pequeñita, del María Guerrero, pero es muy emotiva y muy especial. De alguna manera, con La Piedra Oscura, el pequeño, para bien o para mal, prejuicio que puede haber es creer que es sobre la guerra civil, porque aunque es el punto de partida, no tiene nada que ver luego. O sea, yo recuerdo una conversación con el director, con Pablo, que decía: me gustaría dirigir una obra que si la viera un ciudadano chino que no conozca nada de la historia de nuestro país se pudiera emocionar. Y la ha limpiado de alguna manera de insignias y de banderas, y aunque el punto de partida es ese, podía ser cualquier otro, porque al final hablamos de estos dos hombres, de este joven y de este otro menos joven, que soy yo, y de cómo parten de un punto, casi podríamos decir, de enemigos, y cómo van acercándose, porque al final comparten muchos miedos y muchas culpas también, y de fondo queda lo de la guerra civil, que está bonitamente tratado, pero que no es el punto fuerte, dijéramos. Esta función habla de la memoria, no solo la llamada memoria histórica a nivel político, sino de la memoria en general, ¿no? Cuando mi personaje Rafael prevé que va a tener un final catastrófico, intenta de alguna manera que el que tiene enfrente sea un poco el relevo de que no se pierdan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esos sonetos del amor oscuro, material que Lorca tenía en un piso, ¿no? Y intenta que por lo menos eso no se pierda. Él habla de que los que vendrán no nos lo perdonarán, ¿no? Y yo creo que es un acto de mucha generosidad, ¿no? Es como tener 85 años y plantar árboles. Tú sabes que ya no te darán sombra a ti, pero sí a tus hijos o a tus nietos, ¿no? Pasa algo así con el tema de la memoria. Es como, eso no puede perderse. Los que vengan sabrán disfrutarlo y será un beneficio para ellos también. Por supuesto que también se aborda el tema de la memoria histórica, ¿no? Pero desde un punto de vista cero político. Para mí es desde un punto de vista sanador. Yo creo que, porque es desde la unión, no hay buenos y malos, sino
ambos forman parte de ese momento histórico, ninguno lo ha buscado, ninguno lo desea en el fondo, y lo que propone la obra es recordar, pero no de una manera tortuosa, sino cicatrizar, que la cosa cicatrice de una manera sana, pero de verdad, y para eso sí que hay que pasar por el ser consciente, ¿no?, de qué ocurrió y de no olvidarlo. No se trata de hacer que no pasó, porque lo estamos viendo además, ¿no? O sea, no deja de tener un eco. Si lo convertimos políticamente en memoria histórica sí, memoria histórica no, volvemos a crear el eco de lo que fue, dos bandos, un ala político que cree que sí, otro que está en contra, y estamos en lo mismo. Lo que propone La Piedra Oscura es acercarse, unirse, para pasar página de verdad. Bueno, La Piedra Oscura es muy intensa, pero no siempre porque el espectador vaya a pasar tensión. De hecho, hay algún momento dentro de una situación dura, con cierto humor muy suave, pero luego es muy emotiva, pero tierna a la vez. Hay situaciones duras y que, bueno, se te puede provocar un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo hay calidez, hay algo entrañable en esos dos y en ese encuentro, ¿no? Y ser testigo de ese acercamiento, yo creo que es bonito de ver. Por lo menos lo es de hacer. Por mi parte, por ejemplo, y por parte de Nacho, hay mucha emoción y eso le da intensidad, pero también hay calorcito y yo creo que es bonito triste. Bueno, pues yo conocía muy poquito a Pablo a nivel personal, tenemos gente en común y lo que sí que habíamos visto el uno el trabajo del otro. Yo le tenía muchas ganas y luego he sabido que era recíproco. La última vez antes de esta propuesta que hablé con él fue cuando estuve con Emilia en el Teatros del Canal, vino a verme y bueno, no me lo dijo ahí todavía, pero me olí algo, porque bueno, me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y que a ver si pronto lo hacíamos, y un día me llamó y nos tomamos un café y me pasó La Piedra Oscura. Me la leí esa noche, tarde ya, y llorando a las 2 de la madrugada le escribí un mail agradeciéndole que me lo ofreciera a mí, porque me parece un trabajo hermoso. No me lo había planteado así. Sí, de alguna manera en esta es quizá en la que más peso recae, ¿no?, comparándola con las otras, pero no me lo había planteado así y creo que es mejor, porque si no es como mucha responsabilidad. Aquí estuve con La Avería de Blanca Portillo, y aunque era más grupal, pero bueno, de alguna manera, no sé, eran 2 horas de función, depende por dónde lo midas, ¿no? Aquí se repartía más el peso entre el grupo, pero también era un pedazo de función, ¿no? Era como otro tipo de responsabilidad. Aquí La Piedra Oscura es una cosa más íntima, se agradece la cercanía con el público asiste a un primer plano y yo no sé, lo afronto, al final es que haces tu trabajo, afrontas el personaje, no lo pienso tanto en si soy protagonista o no. En Emilia, por ejemplo, yo aparecía mucho más tarde, pero internamente yo estaba ahí presente igual, ¿no? Entonces no cambia tanto el trabajo. Puede cambiar la recepción del trabajo, ¿no? Visto desde el patio de butacas, pero para mí no es tan distinto. Bueno, es distinto, son estructuras distintas. Si la comparo, por ejemplo, con Emilia, pues ahí para mí la dificultad a veces estaba en, precisamente, aunque fuese para mí, aunque fuese una cuestión de que cuando aparezca en escena no aparezca de cero, pues tenía que estar muy ocupado en estar presente, aunque la acción en ese momento no fuese conmigo. Es un tipo de esfuerzo, podríamos decir. Aquí es otro, el estar presente de principio a fin, de manera activa, ¿no? Pero la exigencia al final es lo mismo. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y transitar, hacer ese viaje. Para mí es muy
intenso pero muy placentero transitar la Piedra Oscura. Y el mano a mano con Nacho me gusta también como espectador. Soy más de historias contadas desde lo pequeño, aunque la historia sea muy grande, que de sagas. El Señor de los Anillos, incluso como espectador, ¿no? También me gusta, no sé, me embriagan más las historias contadas desde pocos personajes, desde historias aparentemente pequeñas que son evocadoras, ¿no? Me encantaría hacer, nunca he hecho un Lorca y bueno, no a nivel profesional. Lorca, bueno, como a casi todos los actores, ¿no? Y a muchos artistas en general, pero yo me acerco al teatro en la época de la adolescencia con un grupo del instituto que se llama todavía La Mandrágora, dirigido por un profesor de literatura del cual soy amigo, y ahí hacíamos pequeños montajes. Recuerdo El ritmo de la serpiente, título inventado, con trocitos de poemas de Lorca. Lorca y la interpretación para mí en un inicio fueron de la mano. O sea, mi descubrimiento de Lorca, de Poeta en Nueva York y del teatro fue de la mano. Pero luego profesionalmente todavía no me ha tocado hacer ningún Lorca como tal. En este está muy presente, pero me encantaría. Pues mira, uno de los días que creo que tenemos ya afortunadamente como 8 días o así con las entradas agotadas, y uno de los primeros que se agotó fue el del encuentro con el público, y es bonito saber que hay como interés, ¿no? en que luego la gente pueda conversar con nosotros, con el director, ¿no? Incluso con el autor en este caso. Me parece como bonita señal, como que muestra un interés en el proceso. Luego hay preguntas muy interesantes. Yo, a título personal, me pongo muy nervioso porque soy tímido con esas cosas y me pongo nervioso y prefiero siempre que hablen los demás, y me cuesta un poco hasta que me lanzo y luego no paro, como puedes comprobar. Pero no es donde más a gusto me siento. Pero que suceda me parece bonito, sí. Ya te digo, luego surgen cosas interesantes y muchas veces surgen temas y conversaciones con el público que son entrañables. Sí, al ser una coproducción con La Zona y no ser solo una producción del CDN, no va a morir en el CDN, o por lo menos la posibilidad de girar y de hacer temporada en otras ciudades está. Incluso en otros países se está hablando de la posibilidad. A mí me gustaría que, si realmente la cosa va como parece y agotamos hasta el 22 de febrero aquí en Madrid, al margen de salir de gira, podamos estar más tiempo en Madrid, aunque sea en otro espacio, porque creo que la Piedra Oscura se tiene que ver. Vale, la segunda temporada... La serie siempre estuvo pensada en 2 temporadas, ¿no? Es como los acontecimientos previos que transcurrían pues en el 2000-2001 y la venganza. Entonces, en la segunda temporada ya nos metemos en la venganza, ¿no? Han pasado 12 años desde la primera. Para Juan vio saltarla en aquel atentado, en aquella explosión. A partir de ahí se supone que han pasado 12 años, la vida de todos ha cambiado y vuelve. Todos nos vamos a ir enterando de su vuelta, por supuesto, Juan también. A mí, a título personal, me ha interesado el cambio, el giro del personaje, ¿no? Como actor siempre es estimulante que te pasen cosas y que el personaje cambie. Tengo una entrada de temporada más, ¿cómo podríamos decir?, sutil. Juan lo vamos viendo poquito al principio, en los primeros capítulos, pero vamos viendo un Juan bastante, por no decir radicalmente distinto al que era a priori. Luego vamos a ir entendiendo por qué. Y me muerdo la lengua porque no te quiero desvelar tampoco cosas que no pueda, pero por ahí, a partir de mitad de la segunda temporada, la venganza se acelera por parte del personaje de Megan. Bueno, un poco como hablamos cuando hablábamos de la Piedra Oscura, ¿no? Hay cosas que, como no son fáciles de digerir,
se prefiere tapar y hacer que no ha existido. Pero eso nunca es la solución, a ningún nivel, no solo a nivel social, incluso a nivel familiar, a nivel privado, ¿no? Las familias, que son como pequeñas representaciones de la sociedad, los secretos familiares, el hacer que no ha pasado, nunca es la solución. Y si no te lo encuentras tú, se lo encontrará la siguiente generación, pero hasta que alguien no se remangue y haga algo con eso, eso va a estar emitiendo un eco. Y yo creo que son temas que no son fáciles de digerir a nivel social y que se prefiere tapar, pero yo creo que los secretos tienden a descubrirse antes o después. Ojalá supiéramos la clave, porque nunca se sabe por qué funciona o no funciona un producto. Yo creo que a veces hay veces que se reúne todo, ¿no? Casi casualmente muchas veces se da. A veces incluso ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que empezamos a abordar un tema, bueno, mira, por ejemplo en Sin Identidad, ¿no? Con el tema de... bueno, va a haber una trama que tiene que ver con una especie de, no invención, pero casi deseo de que se propague un virus para hacer negocio y poder vender una vacuna. Y te juro que fue al mes de yo tener ese guión cuando estalló lo del ébola. Entonces hay veces que dices, wow, parece que hayamos adivinado, ¿no? Bueno, no yo, los guionistas en este caso, ¿no? O sea, no sé, a veces yo creo que coincide en el tiempo algo que está pasando socialmente, que lo está reflejando esa ficción, los actores, todo, ¿no? O sea, nunca es un solo factor, yo creo. Yo creo que para los actores al final, no sé, me imagino a los futbolistas, ¿no? Que quieren jugar al fútbol y que les apasiona jugar al fútbol. Está por encima, supongo, del directivo que tengan, ¿no? O el equipo al que pertenece. Bueno, quizá con lo del fútbol, lo del equipo hay algo más de corazón, o puede haberlo, pero en este caso a mí me enamora un personaje, una historia, también son muchos factores, qué compañeros voy a tener, o si me apetece cambiar de registro, o bueno, pueden ser, ¿no?, muchos los factores que te hagan elegir un proyecto u otro. Pero no, tampoco pienso a qué grupo pertenece, ¿no? Eso es como que, bueno, no, ahí yo no tengo nada que hacer. Afortunadamente ese día no vi a La Triste, así puedo decir sinceramente que no lo vi y que entonces no puedo opinar. Pero en cuanto a lo que siempre se habla de las series españolas, si están o no a la altura, etcétera, etcétera, yo creo que hay varias cosas. Por un lado hay una cuestión económica, o sea, por supuesto que HBO dispone de un dinero que te permite hacer unas grandes producciones y gastarte en un capítulo lo que aquí cuesta una serie. Por otro lado, no creo que sea imprescindible tener mucho dinero para hacer buenas series. De hecho, puedes aprovechar, como se hace en cine muchas veces, la austeridad en pos del talento, ¿no? No se me viene a la cabeza una idea radical, ¿no? No es que haya que hacer eso, pero por ejemplo, Buried es una película con un actor, un mechero y un móvil. Si hay talento, con eso se puede hacer una película de aventuras. No ves nunca lo que hay por encima de este tipo enterrado, ¿no? Sin embargo, te puede tener pegado a la pantalla. Quiero decir que no siempre el dinero va a hacer que el producto sea bueno. Lo puede ayudar a nivel estético, lógicamente. Y yo creo que a ese nivel las series españolas están a años luz de lo que fueron, y hay muchas que lo demuestran, ¿no? Quizá en lo que creo que falta riesgo es en la temática, a veces, pero entiendo también por qué sucede. Una serie minoritaria en Estados Unidos la pueden estar viendo 15 millones de personas. Palmeras en la nieve, por lo que he podido ver, es una película épica. Y ese tipo de cine, por ejemplo, ya te hablo a nivel estético, a nivel de planos, no abundan en España. Es una peli que yo, por las imágenes que he visto, me recordaba
Leyendas de Pasión, a Memorias de África, esas películas grandes, bellas. Ayuda también la época que se cuenta, ¿no? De los años 50 a los años 70, Guinea, cuando era colonia española. Ha habido una gran producción por parte de A3 Media, y luego está la mano de Fer Molina, que es una esteta y que tiene clarísimo el ritmo. Yo ya lo comprobé en Luna, el misterio de Calenda. Parece que dirija a músicos, ¿no? Tiene claro los ritmos de las secuencias, y luego es una película que la historia combina acción, combina un fondo político y combina una historia de amor. Yo creo que tiene todos los ingredientes. Además está Mario Casas. Bueno, y la primera vez que fui a rodar en Gran Canaria, al norte, en una finca, una finca, reserva natural, y dentro de esa reserva está esta finca, y dentro de la finca, en una especie de explanada, ubicaron lo que sería San Paca, donde transcurre la mayor parte de la película, y ahí construyeron el hospital, casas. Bueno, yo el primer día que fui allí con toda la figuración, supuestamente trabajando en los cacaotales, los edificios que puedes utilizar, reales, que no son cartón piedra, hechos de madera, que puedes entrar, que rodábamos dentro, fuera, la vegetación, los coches de la época, fue impresionante. O sea, yo me quedé impresionadísimo, porque sí, realmente era como hacer un viaje en el tiempo. Eso, claro, ayuda muchísimo. Igual que todo el trabajazo de peluquería, maquillaje, vestuario, todo eso siempre ayuda. Todo lo que te ayude a salir de ti, a meterte en el personaje y en la época, es trabajo que te hacen, ¿no? De alguna manera. Yo me lo paso bien, intento pasármelo bien con todos los personajes, y al final uno es todo un poco, ¿no? Entonces se trata de darle al personaje eso que requiere, que tú también tienes, y acentuarlo, ¿no? De alguna manera. El doctor Manuel es excesivamente sobrio y tiene una relación con el personaje Macarena García excesivamente casta, he de decir. Pero también tiene su parte divertida el hacerlo. No digo tanto él, ¿no? Pero el decir, pues venga, vamos a potenciarlo, y peíname con la raya al lado, y ponme las gafitas, y ponme la pajarita, y de pronto, venga, vamos a crear una especie aquí de lord británico, ¿no? Y pues está bien. Hombre, yo en Hermanos me lo pasé muy bien. En general, siempre los personajes que se alejen más de uno, en una dirección o en la otra, pues siempre te pone, porque es más reto, ¿no? Pues como cuando Mario Conde, por ejemplo. O sea, hay personajes que si se alejan mucho de uno, en cualquiera de las direcciones, pues siempre es un estímulo. Sí, no sé todavía muy bien de qué manera. Y bueno, yo creo que no se sabe mucho todavía, ¿no? Pero a mí a veces no sé si tanto webserie como se conocen ahora, pero quizá vayamos hacia el modelo que hablabais antes de HBO. Ojalá. Sí, quizá alguna plataforma, ¿no? Bueno, hay que averiguar. Esto ya es más tarea de producción y yo ahí me pierdo, pero ver de qué manera se puede hacer rentable ciertos productos. Y hombre, la red, si algo tiene, es que es ahora para todos, ¿no? Y que no hay fronteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que descubrir la manera en la que al usuario, a lo mejor, pues a un bajo coste, pueda acceder a productos de gran calidad, precisamente porque hay muchos usuarios, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí. Es un proyecto, bueno, dirige Koldo Serra, para empezar, con lo cual imposible decirle que no. Y luego ellos están, por ejemplo, indagando esas formas, ¿no? Sé que están en conversaciones con distintas plataformas. Telefónica ahora, por ejemplo, también estaba creando una plataforma, pues imitando un poco esto que hablábamos, ¿no? De pues una especie de canal de pago y que por poco dinero pues puedas optar a productos que no son tan corrientes, ¿no? que tienen más riesgo.
La idea a mí me parece brillante, ya por la duración, querían hacer capítulos de 20 minutos, atrevidos, y no jugar a lo de siempre, no jugar al clásico triángulo amoroso, bla 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 bla, pensado para los niños, para los ancianos y para la mediana edad, sino ir por una línea, ¿no?, concreta. En este caso querían abordar todo el tema político desde un punto bastante radical, ¿no? Es un año paradójico, porque pensando ahora en el teatro y en el cine, ¿no? Por ejemplo, en el cine leía el otro día un titular que decía: el cine español se hunde en su mejor año. Esta contradicción, ¿no?, de que por un lado yo creo que nos hemos vuelto a hacer amigos con el espectador. Las crisis tienen su parte positiva. Yo creo que también había mucho subvencionado anualmente que ponía la mano y hacía cualquier cosa, y esa cualquier cosa alejaba más y más al espectador de nuestro cine, y a que esa palabra tan fea, ¿no?, de españolada, que sonaba antes, ¿no?, en los 90 y así. Yo creo que la crisis, si ha tenido algo positivo, es que ha agudizado el ingenio y el talento, y los que estaban también pues agarrados a la teta han sido destetados, y entonces yo creo que ha habido un aire fresco creativamente hablando y en cuanto a calidad, y eso nos ha acercado al espectador. La cosa ahora es mantenerlo, y entonces hay una realidad económica en este país y en general, y por supuesto que favorecer con la bajada del IVA al precio de las entradas, pues yo creo que es vital, y si encima lo hacemos coincidir con un buen año creativamente, pues sería mejor que mejor. Sobre todo a mí me enciende bastante cuando veo las comparativas con otros países, porque no somos el único país en crisis, y sin embargo somos uno de los pocos que tenemos un IVA tan fuerte, ¿no? Entonces parece algo personal. Bueno, estamos ahí cerrando un proyecto que seguramente ruede en marzo, con Juan Acosta y Goya Toledo. Se está fraguando ahora, que es el contenido del silencio. Nunca he sabido contestar a esa pregunta. Para mí es como si a un carpintero le dices cajoneras, mesitas de noche o armarios empotrados. Quiero decir que me importa el personaje, la historia y con quién voy a jugar. Sur, mar, informal, totalmente romántico y soñador. Sí, pero en un sentido sano. Está bien que uno haga algo por algo, y siempre y cuando sea declaradamente. ¿El fin justifica los medios? No siempre. Bueno, el último que estoy releyendo son los sonetos del amor oscuro de García Lorca, como comprenderás. Española, Magical Girl, Te amo, Bárbara Eleni, y americana, Interestelar. The Dreamers de Bertolucci, mi película fetiche, por las referencias al cine clásico, a la música, a ese momento histórico revolucionario estudiantil, y al despertar sexual, y además rodado con esa estética de Bertolucci que me encanta. ¿Y favorita española? Alguna que haré. Imposible, no, imposible, porque te voy a hacer una y cuando deje la entrevista me voy a arrepentir. Me encanta comer mucho y de todo. No sé, me encanta el japonés. No sé. Algo que ya tenga. Formentera. Me encanta la música y se extrañan siempre cuando pongo en el camerino y tal, porque puede sonar desde Camarón de la Isla, Michael Jackson, Enrique Morente, cualquier cosa. Muchos. Muchos. Es que me pasa, no te quiero decir solo uno. Te diría que entre el trabajo
y mis cachorros, mis hijos, me queda poco margen para aficiones. De hecho, me encantaría poder ir más al cine y voy mucho menos de lo que quisiera. Pero bueno, estar con ellos es también mi afición. Pues os mando un besazo a Cultura en Serie. Muchas gracias.